Hola amigos de Lecciones, mi nombre es Lorena Andrade y hoy estoy muy contenta de tener a una invitada muy especial para mí. Ella es Cintia Navarro, ella es coach ontológico, estudió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y pertenece al grupo de Ser 360, donde dan conferencias, seminarios, talleres sobre desarrollo personal. Yo en especial la conozco por Mujer 360, generación 5. De hecho hasta me puse mi playerita, déjame te la enseño. Sí, me puse mi playerita de Generación 5 y te quiero agradecer mucho por tu tiempo, Cintia, y por haber aceptado la entrevista sin poner trabas, tu sí mañana. Gracias por eso. Ay, no, muchas gracias a ti, Lore, por invitarme. La verdad que cuando me hablaste y me contaste de tu podcast, dije, ¿qué está pasando? Qué emoción, la verdad sentí mucha felicidad, porque pues también vi tu crecimiento y me alegra que todavía estés compartiendo esta información, el querer avanzar con este tema. Yo sé que era algo que tú tenías planeado desde ese tiempo y ahora que lo estás haciendo, pues mi total admiración para ti y pues, me encanta que me hayas invitado, me encantan las preguntas que me vas a hacer y estoy lista para compartir información a todos los que nos están escuchando o viendo. El tema que escogí hablar con Cintia es sobre el amor propio y también sobre la autoestima, enfocándonos un poco en las niñas. Este podcast lo escuchan maestras, también mamás. Entonces sí, fue un tema muy importante y muy bonito que decidí hablar contigo y sobre todo contigo por tu experiencia en trabajar con mujeres. Em, yo quiero platicarte que Mujeres 360, Lisa y tú, que le mando un saludo también a Elisa, fueron un parteaguas en mi desarrollo personal. Yo creo que Mujeres 360 sí fue el inicio de este camino que empecé a recorrer. Fui a terapia, fui a otros talleres, empecé a informarme con libros también sobre desarrollo personal y quiero iniciar el podcast preguntándote, en tu caso, ¿quién o cómo fue que ahorita te convertiste en una mujer tan segura de ti misma? ¿Quién fue tu guía? Así como tú y Elisa fueron mi guía, en tu caso, ¿quién fue? Es una pregunta muy bonita porque creo que todo mundo, sobre todo cuando te dedicas a lo que yo me dedico o a lo que Elisa se dedicaba en ese tiempo, asumen dicen, no, o sea, tú eres la mujer más segura del mundo, yo te veo parada ahí y tú no eres súper mujer empoderada, ¿no? Y la realidad es que no siempre es así. La realidad es que la seguridad y el trabajar el amor propio es un proceso y eso era de las primeras cosas que quería también dejar en claro para que la gente supiera que no es de ya me tomo la pastillita y al día siguiente soy la mujer empoderada, súper segura de sí misma, que no tiene miedos, porque eso no existe, ¿no? Somos seres humanos y tenemos miedos y tenemos dudas y es completamente normal porque es parte de nuestro proceso de vida. Y, y al final de cuentas necesitamos ese miedo y necesitamos esas dudas para poder evolucionar. Entonces, no me considero siempre segura, yo me considero una persona que está en constante crecimiento. Pero sí te voy a decir que quien yo creo que fue un parteaguas en mi vida fue mi mamá. Mi mamá para mí es la mujer que yo más admiro por su fortaleza, por su seguridad, porque yo la veo así, ¿no? Súper mujer segura, etcétera. Y yo sé que también tiene sus miedos y sus dudas, pero su manera de criarme, su manera de educarme, siempre fue desde el amor, siempre fue desde la confianza, siempre fue, Cintia, tú lo puedes todo, Cintia, tú estás hermosa, Cintia, tú es, siempre alentándome, y yo veía que era congruente con lo que ella también sentía hacia sí misma, por eso me podía dar ese amor, porque ella sentía eso hacia sí misma y lo externaba, ¿no? Y las personas lo veían. Entonces yo creo que ella fue un parteaguas que para mí, yo le digo que ella para mí es la primera mujer 360 que yo conocí, y que gracias a ella pude tener una referencia importante en este camino del amor propio, pues. Qué bonito lo que dices. Y sí es cierto, eso de la pastillita mágica no existe. De hecho, tú lo decías al inicio, ir a Mujeres 360 no, no sustituye una terapia. No Claro. sustituye una terapia y también
Lo que dices de tu mamá, qué bonito. Sí, sí, son los principales modelos en los hijos. Y eso que tú viviste es lo que quiero que vengas a compartir hoy en este podcast. Em, Otra pregunta que te quiero hacer, porque no tengo muy claro, ¿qué es ser un coach ontológico? Fíjate, existen la terapia, ¿no? Para poder ayudar, apoyar a una persona de pasar de punto A punto B, puede ser por diferentes métodos, ¿no? Existe la terapia que claramente, pues, es esta parte profesional, esta parte psicológica, esta parte que se trabaja con el individuo personalmente y se trabaja la terapia con la parte de los traumas del individuo. ¿Qué pasó en el pasado del individuo, no? Para que se convirtiera en la persona que es ahora. Y luego está también la parte del coaching, del life coaching, que me imagino que también lo has escuchado, y ese tiene que ver o está enfocado en lo que quiere el individuo, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto B del individuo? ¿Hacia dónde quiere llegar el individuo? O sea, en el futuro. Y el coaching ontológico está en medio. Yo necesito conocer qué pasó con el individuo y a dónde quiere llegar ese individuo, ¿no? Para poder apoyarlo y guiarlo a llegar a ese punto, ¿no? Entonces trabajamos con esas dos partes. Por eso siempre yo menciono eso que mencionaste tú. Es un excelente complemento Mujeres 360 de una terapia o viceversa. ¿Por qué? Porque estás trabajando tanto fuertemente todos esos programas inconscientes que son muy importantes y son la base de todos, con un profesional, tanto como estás trabajándolos en un grupo de mujeres, te estás identificando, estás aprendiendo y aparte estás avanzando hacia tus metas. Y te sientes acompañada también. Exactamente. Y otra cosa también que dices, es de que te enseñan a ser la mejor versión de ti misma. No te están prometiendo, sí, te vas a convertir en la mujer perfecta. No, no, eso no existe, pero sí en una mejor versión. ¿Hasta dónde puedes llegar y salirte de esa zona de confort, verdad? Claro, claro. Es Bueno, más que mujeres, nada sí. este proceso de entender que existe algo más. Siempre hay algo más o alguien más en el que nos podemos convertir. Por eso se llama nuestra mejor versión. Siempre va a haber un paso adelante, el crecimiento no para y de eso se trata el proceso. Y Mujeres 360 empieza con una pregunta, que quiero que me digas cuál es la respuesta constante que es, em, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué Mm. quieres tomar el taller, el curso 360? Ay, ¿Cuáles son las respuestas que te que te has estampado en estos? ¿Cuántas generaciones son ya, Cintia? ya 16 generaciones. Por Guau. la pandemia tenemos que parar, pero si no fuera por eso, hubiéramos tenido muchas más, pero nos quedamos en la generación 16. ¿Y qué es lo que te dicen las mujeres? ¿Por qué están ahí en el taller? Fíjate que me dicen muchas cosas, he escuchado un montón de cosas, pero la que más se repite es, estoy aquí porque quiero un cambio. Esa es la que más se repite. Y a mí se me hace tan maravilloso cuando alguien llega y dice, no sé qué cambio quiero, pero algo dentro de mí me dice que necesito un cambio. Porque les preguntas, ¿y qué cambio quieres? Y no, pues no sé, quiero ser más segura, pero ¿para qué? No sé, pero quiero un cambio, algo me lo dice. Y eso para mí es maravilloso porque quiere decir que están conectadas con su intuición y que su intuición les dice, hey, no es por aquí, es por acá, ¿no? Y por eso toman las decisiones que toman y para mí el estar conectada con eso es mucho más poderoso que el decir, ay, me voy a poner a trazar mis metas y voy a llegar y voy a decir que esto lo quiero así, así, así. No, es más padre cuando dejas que tu intuición, que tu inconsciente trabaje para ti también y que el universo también te guíe y te dejes guiar. Entonces, esa es la pregunta que más me hacen, la que más me gusta. Oye, y hablando de intuición, esa vez que yo te fui a escuchar, era antes del curso, tú diste una conferencia y yo fui a acompañar a una amiga. Yo iba nada más a acompañar a mi amiga. Uh -huh. Y sí, yo decía: "No, yo no necesito nada de esto, ¿cómo crees?". Según yo, bien segura, pero sentí conexión, contigo, me gustó mucho la forma en que hablabas, y hablando de intuición, yo creo que fue eso, así de que
Muévete y es por aquí. Qué padre, me encanta que sigas haciéndolo tantas generaciones ya. Y según tu opinión, Cintia, ¿cómo se ve o qué características tiene una mujer con amor propio? Una mujer con amor propio es una mujer consciente. Esa para mí va a ser la respuesta siempre de cómo es una mujer 360 o un hombre 360, ¿no? Son personas conscientes. No quiere decir, y no quiere decir que es la mujer que tú ves y que camina súper segura de sí misma y que dices, wow, se viste súper padre y hace esto. No, porque así no se ve el amor propio. El amor propio no se ve tan a simple vista. Qué padre si fuera así, ¿no? El amor propio se conoce desde adentro. Entonces, una mujer para mí con amor propio es una mujer que es consciente sobre lo que está pasando en su vida, ya sea bueno o ya sea malo, ¿no? Y si algo está pasando malo en su vida, se pone a hacer introspección de qué está pasando, ¿no? Y yo lo escucho mucho en las conversaciones que tienen las mujeres y lo he escuchado en mí también. Cuando me falta amor propio, mis conversaciones son negativas. Lo que yo digo, no nada más de mí, lo que yo digo de otras personas o sobre otras personas, eso dice más de mí que de las demás personas. Y eso habla de que hay un trabajo interno que no he hecho, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a una mujer o a un hombre, X persona, hablar desde el odio, ¿no? O hablar desde los celos, desde la envidia, criticar a otras personas, tú sabes que no está vibrando en algo positivo, ¿no? Tú sabes que algo falta, que hay un trabajo interno que está faltando en ese momento, ¿no? Y no significa que esa persona no pueda trabajarlo o se vaya a quedar estancada, lo puede trabajar, porque todas hemos estado ahí, tú, yo, todo el mundo hemos estado ahí, pero el amor propio se define con eso, con la conciencia sobre el pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Y desde dónde viene? ¿Por qué? ¿No? Eso para mí es alguien con amor propio. Cintia, y tú también que conoces a muchas mujeres y han llegado contigo buscando una transformación, ¿qué es lo que crees tú que pasó en su niñez, en su infancia o en su adolescencia? ¿Qué es lo que más pasa que daña ese amor propio y la autoestima? Fíjate, esta pregunta no la voy a inventar porque literal sé qué pasó, porque ellas me lo contaron, ¿no? Y tú sabes que viviste el proceso, que es un proceso muy de introspección y muy personal y sacas cosas que dices, híjole, yo no pensé compartir con 20 extrañas esta parte de mí, ¿no? Y por eso lo sé, por eso sé qué pasó en sus vidas. Y fíjate que algo que me doy cuenta es que la mayoría de las mujeres pasan por procesos traumáticos en su infancia. O sea, son mujeres, yo he tenido alumnas, la alumna más grande que he tenido es de 65 años, así te lo pongo. O sea, he tenido alumnas de todas las edades, que ya a sus 20, a sus 30, a sus 40 años, ellas dicen, oye, recuerdo cómo mi mamá me decía que yo estaba gorda, que yo era una buena para nada. Recuerdo cómo mi primer novio me hizo sentir que yo no, ¿sí me explico? Todo ese tipo de cosas se generan en la infancia o como tú dices, en la adolescencia, o sea, en edades tempranas. Se van marcando desde ahí los patrones inconscientes que ellas van cargando a lo largo de su vida. Entonces, desde ahí inicia todo y eso es lo que me he dado cuenta con las historias que he escuchado. Sí, tendría que ver entonces con este término que se estuvo escuchando mucho, que es las heridas de la infancia, que la traición, el abandono, el rechazo, todo esto. Ajá, exactamente. Bueno, este podcast, te digo, es para las mamás que son el principal modelo de estas niñas y adolescentes de las que ahorita estamos hablando. Em, Te quiero preguntar sobre las creencias que son frecuentemente implantadas por los padres. De Correcto. que recuerdo que decías que hay creencias de todo, del dinero, de la pareja, del hombre. ¿Me puedes recordar ahí algunos ejemplos? Sí, claro, fíjate, una de las creencias que yo pongo mucho ejemplo en las inducciones, en las conferencias que una asististe tú, es la creencia que mujeres tienen acerca del hombre, de los hombres, ¿no? Y que dicen, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Es una creencia, ¿no? El decir, otra creencia muy popular, el decir,
es que la gente que tiene dinero es mala, ¿no? El dinero crea problemas, eso es otra creencia. Entonces, y también puede haber creencias positivas de decir, oye, pues, yo creo que soy una mujer muy capaz y que puedo lograr lo que me propongo en la vida, y es una creencia también, ¿no? El caso aquí es que las creencias se dividen en las que te potencian y las que te limitan, ¿no? El problema es que no las tenemos conscientes. La mayoría de ellas no son conscientes para nosotros, están en nuestro inconsciente y tienen que ver con lo que acabas de mencionar, que son los patrones inconscientes, la familia, etcétera, que desde pequeñas nos están formando, ¿no? Porque somos una esponjita, ¿no? Entonces nuestro cerebro está en desarrollo y se están creando conexiones neuronales que van a estar ahí como patrones inconscientes a lo largo de nuestra vida, y que eso mismo va a crear resultados que como van a ser, ¿cómo te digo? O sea, si yo creo algo, lo voy a manifestar, y como se va a regresar, pues yo voy a decir, ah, lo que yo pensaba o lo que mi mamá me decía era verdad. Todos los hombres son iguales. Ya lo comprobé. Pero sí, lo comprobaste, porque si yo te digo ahorita, oye, Lore, cierra los ojos, ábrelos, dime cuántos carros rojos ves, ponle que está en la calle, y luego te vuelvo a decir, oye, cierra los ojos, ábrelos, dime cuántos carros azules viste. Tú me vas a decir, espérate, yo nada más conté los rojos. Yo no me concentré en los azules, tú me dijiste que eran los rojos. Y así pasa exactamente igual con las creencias. Nos dicen que algo es así, nosotros toda la vida vamos creyendo que así es, nos topamos con la realidad porque la manifestamos de tanto estar en nuestra cabeza y decimos, ah, así son las cosas, pero no tienen que ser así. Ok, ¿y tú entonces crees que no es nada más por lo que estás escuchando, es por el ejemplo que ves, lo que te transmiten los papás también? Sí, definitivamente empieza desde nuestro núcleo familiar. Así se forman nuestras creencias, de lo que nos enseñan cuando estamos pequeños, y se forman también con las experiencias que vamos teniendo. Pero las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida tienen todo que ver con ese núcleo familiar que conocimos primero, porque existe algo que se llama separatidad, que es lo que sucede cuando un bebé nace, ¿no? Una persona llega a este mundo. ¿Qué es la separatidad? Es la parte en la que tú, pues literalmente, entiendes que tú eres alguien a partir de, ¿cómo me puedo explicar? Tú eres una persona, o sea, tú eres alguien porque naciste de alguien. ¿Me explico? Tú llegas a este mundo ya con una idea de que eres hijo. Tú llegas a este mundo ya siendo hermano, probablemente, ya siendo ahijado, ya siendo, ¿sí me explico? O sea, llegas a este mundo en ese plan. Entonces existe esta parte de la separatidad, ¿no? Que nos hace entender que nosotros, o sea, creemos que vinimos aquí, que estamos solos, porque solo a través del otro somos alguien, ¿no? Entonces, imagínate qué tan poderoso es que cuando tú naces y tú tienes esta idea de que, oye, solo a través de ella soy alguien, porque ella es mi mamá, porque ella es mi papá y esa es mi identidad, ¿no? Entonces, ellos, todo lo que me vayan a decir a mí, va a tener un poder muy grande para mí, ¿no? Y es la verdad, para mí va a ser la verdad absoluta, porque estas personas son las personas que prácticamente me trajeron al mundo y me dieron una identidad, ¿no? Entonces, desde ahí se va formando la creencia y se va formando el poder de la creencia y de ese programa inconsciente. Entonces, sí, es a lo largo de nuestra vida, pero para mí es mucho más importante los primeros años de la vida de un niño. Sí, dicen que antes de los 7, ¿no? Donde ya se forma su identidad, su personalidad y todo esto. Y sí, un niño necesita ser visto y necesita ser validado también. Correcto. Si una mamá ya se dio cuenta de que lo que está diciendo, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una amiga que está separada, entonces ella dice, no, es que es un mal padre porque fallándome a mí, le falla a mi hija. Uy, Entonces, si ella ya se da cuenta de que, ay, no, sabes que con lo que estoy diciendo estoy dañando a mi hija, y a lo ajá. mejor esta hija en un futuro va a crear este patrón, va a seguir este patrón de que inconscientemente, porque hay veces que dices: "No, yo no quiero pasar por un divorcio igual que mis papás", y nada, terminas haciéndolo. ¿Cómo rompes estos patrones? Si yo soy la mamá que ya me di cuenta que puedo dañar a mi hija, ¿cómo hacer que mi hija ya no siga ese patrón? ¿Tienes alguna técnica o algo así?
Totalmente. Fíjate, para poder yo trabajar con alguien más o para yo poder enseñar a alguien más a ser consciente, primero tengo que ser consciente yo, porque la clave, la respuesta a esa pregunta es la conciencia. Todos mis programas inconscientes, yo los tengo que pasar a la parte consciente mía y decidir qué de ahí me funciona y qué de ahí no me funciona, ¿verdad? Entonces, si yo espero enseñarle eso a mi hija, yo primero tengo que trabajar conmigo, ¿no? Primero tengo que saber qué está pasando conmigo, cuáles son los patrones inconscientes, qué pasó cuando yo era niña, cuando yo tenía la edad de mi hija, qué pasó, qué escuché, qué vi, ¿no? ¿Qué me decía mamá? Todo eso yo lo tengo que ver primero, porque fíjate, a veces creemos, no, sí, ya me sé esta información, claro, yo me sé que hay que decirle esto, pero está pasando en el momento un caos, y tú sabes que cuando pasa un caos en tu vida, ¿no? Pues todas tus emociones empiezan a actuar, ¿no? Y no hay espacio para la conciencia, nada más está el inconsciente trabajando lleno de resentimiento, lleno de caos, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que necesitamos la conciencia, pero la conciencia también se obtiene a través de procesos. Es importante anotar, es importante todos los días estar cachando qué estamos pensando, cuáles son las conversaciones que tenemos con nosotras mismas, para así yo poder tener la oportunidad de reprogramar todas esas creencias que yo tengo y yo poder ahora sí enseñar con el ejemplo, ¿no? Es muy cierto. Em, Complétame esta frase, Cintia, porque quiero también hablar, como decías, del cuerpo, de esa niña que escucha de su mamá que está gorda, que está flaca, que tiene las patas de palo, no sé, en mi ejemplo, yo siempre fui de pierna flaca, pero bueno, sí te crea inseguridades. Quiero que me digas, me completes esta frase, el valor de una mujer no está en su apariencia. ¿Sí te suena? Ni en su talla ni en su altura, sino en su actitud, talento y forma de pensar. ¿Esa frase de dónde viene? De aquí, de aquí. Te lo juro por mi vida que esa frase, yo tampoco sé dónde salió, pero estoy segura, hasta te confirmo que salió de aquí, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que cuando antes de yo dar ese discurso, porque lo di en la facultad, antes en un concurso de belleza, para los que no sepan, antes de yo dar ese discurso y antes inclusive de yo meterme a ese concurso, yo hacer el casting y todo, yo en las noches antes de dormir siempre decía esa última parte del discurso como si ya lo estuviera diciendo. Yo decía de que, universidad, si me premias por cómo me veo, entonces no habré ganado nada, porque la mujer, y repetía toda la frase, ¿no? Siempre tenía en mi mente esa frase. No tenía el resto del discurso, el resto del discurso lo fui haciendo ya cuando ya estaba a unas semanas de concursar, pero esa siempre la tenía presente. Entonces yo creo que fue para mí algo que me empujó también a decir, oye, aquí tienes la idea, ¿no? Esta idea es valiosa porque la estás recordando todo el tiempo. Entonces, nada más falta que el empujoncito, ¿no? El empujoncito que necesitas para compartirla y para que le llegue el mensaje a las mujeres que les tengan que llegar. Yo ahorita, a mis 37 años, puedo comprenderlo. Siento que la madurez sí me da para aceptarme, quererme como soy, pero ¿cómo se lo transmites a una niña o a un adolescente? Yo, por ejemplo, Fíjate, en mi papel de maestra, que convivo con niñas, ¿cómo hacerles entender, así en su edad, que son valiosas por ser? fíjate que a veces creemos que eso es algo muy complicado porque subestimamos a los niños. Creemos que los niños no tienen la capacidad de entender como un adulto, pero, pero no es así. Los niños tienen capacidad de entender, ¿no? Y saben lo que les dices, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que también tienen esta parte de los patrones inconscientes de pequeños? O sea, recuerdan lo que mi mamá me decía cuando tenía 8 años. Oye, ¿cómo te vas a acordar de eso, no? Porque lo entendías en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que lo subestimamos mucho. Y para mí, la mejor técnica de hacerles entender eso, más que nada con el ejemplo, número uno, como lo dije ahorita, cuando tú estás trabajada, tú lo puedes transmitir. Número dos,
el hecho de expresárselos y decirle a las niñas, oye, tú eres valiosa, ¿no? Tú eres importante, ¿no? Tú vales, no importa cómo te veas, no importa cuánto peses, no importa cuánto midas, tú eres una mujer valiosa y tienes muchos talentos. Y enfocarnos en todas las áreas de una mujer, porque a veces nada más nos enfocamos en una área, que es el físico, ¿no? Y el decirle a una mujer, ay, es que estás muy bonita y todo, ay, qué bonita estás, ay, qué bueno. Y toda la vida es esa validación, toda la vida es esa validación como externa, pero nunca me dijeron que yo era capaz, nunca me dijeron que yo era fuerte, nunca me dijeron que yo era capaz de lograr los sueños que yo quisiera, ¿no? Y eso también va a afectar mi autoestima, porque entonces toda mi validación está en cómo me veo. Entonces, si ya no me veo bien o conforme la sociedad quiere que me vea, entonces ya no valgo. Esas son las preguntas que se empiezan a hacer las niñas, inconsciente, conscientemente. Entonces es importante reafirmarle en todas las áreas, tanto en la parte física como en la parte de la personalidad y de la parte toda, globalmente de una persona. Cuando se lo decimos, los niños, las niñas lo entienden y lo reafirman y es algo que hay que estar constantemente, hay que ser como que esa vocecita, que todos tenemos esa vocecita interior, hay que ser como una segunda vocecita en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, porque esa vocecita interna que te dice, es que no eres suficiente, es que estás bien fea, es que esa vocecita va a estar ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Lo mejor que podríamos hacer es ser esa segunda vocecita que le da pelea a la otra y que le recuerde constantemente. Es cierto. Y Cintia, aquí habría que tener cuidado y encontrar un balance que no se vaya al otro extremo donde, oye, un ego inflado, puede llegar a pasar, ¿no? Fíjate, sí, el ego, es que fíjate, el ego es la identificación con la forma y es justamente lo que yo decía ahorita. Entonces, por ejemplo, ego es como esa identificación con la forma. Si yo tengo esto que vale millones, entonces mi ego me va a decir, tú vales porque tienes eso, que vale millones, ¿no? Porque es identificación con la forma, con algo. Yo valgo si tengo una pareja. Si no estoy casada y nadie me pela, no valgo para la sociedad, ¿no? Yo valgo porque soy bonita o porque entro dentro de los estándares de belleza. Y si yo no fuera, yo no valdría. Esa es la identificación con la forma. Entonces hay que empezar a, a enseñarle a los niños desde pequeñitos que lo que existe, la materia, lo que hay, las personas, no son nosotros, o lo que tenemos no son nosotros, ¿no? El iPhone 1000, 8000 no eres tú. Ni siquiera tus ideas eres tú. Tú no eres tus ideas. Las ideas están allá y de repente agarras una y de repente resulta ser la peor idea del mundo y la gente se identifica con su idea y dice, no, soy la peor persona. Claro que no, es una idea, estaba ahí y la agarraste, pero puedes agarrar otra, ¿no? Y te puede ocurrir algo más. Te falló el emprendimiento, no pasa nada, puedes hacer otro, ¿no? Porque tú no eres tus ideas, tú no eres las relaciones que tienes, tú no eres eso, tú eres conciencia, ¿no? Entonces hay que empezar, tú eres ser, entonces hay que empezar a enseñarles que el hecho de identificarnos con la forma no nos va a funcionar porque siempre vamos a vivir de la validación externa, de lo que digan los demás. Ese es el ego. A veces la gente cree que el ego o una persona egocéntrica es una persona creída que siempre dice, es que yo soy la mejor. No, no. El ego es cuando yo vivo de lo externo, de la validación externa. Y yo creo que soy las formas con las que me identifico, pero no soy eso. Y ya casi terminamos. Cintia, nada más te quiero preguntar también, que se me hace un punto súper importante, las primeras relaciones de las niñas que pues por lo regular se dan en la adolescencia, 15 años aproximadamente. Creo que aquí eso es donde ya podemos ver reflejado todo lo que trabajaron los papás durante la infancia y ves a tu hija, por ejemplo, los que tienen hijas adolescentes, cómo mi hija se porta ya no como hija, ya no como amiga, sino como pareja. Y te das cuenta de que, por ejemplo, el papá que ve que le ruega al novio
o que le da todo, se entrega completamente y ella no se deja nada para ella, o que no pone límites. Todas estas, bueno, que nos podrían indicar a lo mejor hay algo de inseguridad, por ejemplo, que es celosa. em, y qué importante para los papás observar y tener comunicación con los hijos, ¿verdad? Claro, claro que es súper importante el saber qué está pasando con tu hijo. Hay muchos papás que están muy desconectados de la vida de sus hijos y para mí es muy importante, sobre todo cuando los tienes pequeñitos o adolescentes, porque ahí es en el momento en el que más hay una expansión, hay un crecimiento, ¿no? Y de ahí se van a definir muchas cosas que ellos puedan creer en el futuro, ¿no? De ahí se define todo. Entonces, para mí el trabajo, por eso yo siempre he dicho que para mí los padres deben de estar preparados, o al menos leerse un librecito antes cuando estén embarazados o yo qué sé, para poder entender la importancia de la paternidad, de la maternidad, la importancia de conectar con ese ser humano, porque es un ser humano. Ese ser humano va a crecer y va a tener sus propias ideas y va a tener sus propias, su propia personalidad y se le van a ocurrir muchas cosas que a lo mejor a ti ni siquiera te ocurren y va a hacer muchas cosas que a lo mejor tú nunca has hecho. Y quiero que entiendan los papás, y algo también les puedo dejar, Lore, es que los hijos no son una extensión de ti. Los hijos no vienen aquí al mundo para hacerte ni compañía, ni para cuidarte cuando seas viejito. Los hijos no vienen para eso, los hijos no son tuyos. Los hijos son de ellos. Ellos van a crecer y van a hacer su vida. Y si ellos deciden seguir teniendo esa comunicación contigo, es que lo hiciste bien, claramente, ¿verdad? Pero no es obligación ni amarte ni estar contigo, no es obligación, ¿no? Entonces es importante por eso que desde pequeños conectes con ellos, porque ellos van a ser su propia persona. Entonces, si tú empiezas desde pequeño a conectar y conectar correctamente con todo lo que acabamos de platicar, hay muchas posibilidades de que aparte de que tu hijo sea súper exitoso, tu hijo sea feliz, ¿no? También esa conexión de padre e hijo nunca se pierda, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Así es. Y cuando llegue el momento de ya dejarlos ser responsables de ellos mismos, hagan un buen trabajo cuidándose, queriéndose, eligiendo una buena pareja, y no caer en la victimización, ¿verdad? No decir, ay, es que mis papás, cuando yo era chiquita, y es algo que tengo muy grabado tuyo, Cintia, de que, bueno, okey, eso pasó en el pasado, ya eres grande, ¿qué vas a hacer por ti? Ese es un consejo que tú me diste en el taller. Y ya por último, te quiero preguntar, ¿qué es lo que sientes al ver las transformaciones de tus alumnas? De estas mujeres que llegan contigo con mucha inseguridad y mucha ilusión, y cuando se gradúan, ¿qué es lo que sientes? La verdad que es una de las cosas más maravillosas que puedo tener la oportunidad de presenciar en mi vida. Esa es la razón por la cual yo me dedico a lo que me dedico. A mí me encanta comunicar, me encanta hablar y me encanta enseñar. Pero la razón principal por la cual a mí me gusta lo que hago y me apasiona verdaderamente es por ese cambio. Es cuando veo una persona entrar el primer día de Mujeres 360, una mujer cabizbaja, cerrada, insegura, ¿no? Y la veo el último día en perra empoderada, lista para enfrentarse a los caos, consciente, y digo, no puede ser, o sea, no parece la misma mujer, pero es la misma mujer y está en un proceso de cambio que aceptó, que abrazó y que dijo, va, yo le entro. Y para mí eso es mucha fortaleza. No es fácil entrar a un proceso así. Mucha gente critica cuando empiezas un proceso así, pero la verdad es que no es sencillo abrirte, ser vulnerable y no es sencillo desaprender lo aprendido para poder reaprender. No es nada fácil. Entonces, para mí es maravilloso cuando, y qué bueno que me lo recordaste porque ya lo extraño todo eso, el ver todo ese proceso, porque para mí ese proceso es un parteaguas, así como lo fue para ti, que dices, después de eso yo me puse a hacer eso, para mí eso significa Mujeres 360. Para muchos, la mayoría de las mujeres que va, nunca había ido a un curso de nada,
¿no? Y van y salen con la idea de quiero más, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cómo puedo seguir nutriéndome? ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Qué puedo hacer para dar? Y eso para mí es lo más maravilloso. Te quiero agradecer mucho por tu tiempo, Cintia. Fue una plática muy bonita. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero quiero que nos digas tus redes, en dónde te pueden encontrar y si hay todavía taller en línea también, si nos puedes pasar los datos. Fíjate que me pueden encontrar en Instagram, estoy como Cintia, CYNTHIA Navarro. Y también tenemos el taller en línea, si ustedes lo quieren, es gratis, en realidad lo pueden tener, solamente me contactan por ese medio. Y ahí tenemos todas las sesiones que dimos el año pasado mientras estábamos en pandemia. Desafortunadamente no pudimos continuar con esas sesiones, pero la buena noticia es que Mujeres 360 va a regresar y probablemente regrese a finales de este año o a principios del próximo, pero va a regresar. ¿De qué va a regresar? Va a regresar. Y a las que no lo conocen y les gustaría conocerlo, contáctenme, síganme en mis redes para cuando ya empiece todo el proceso puedan también aventurarse como Lore lo hizo. Pues súper recomendado por mí también. Y hasta aquí un episodio más de Lecciones Podcast. Síganos también en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram. Y cualquier comentario, por favor, háganoslo saber. También tenemos correo. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio con Cintia Navarro y bye. Nos vemos luego. Bye.